Estamos de vuelta ya 8:20 aquí en Agenda Económica para analizar lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, con el precio del dólar, que esta semana lo vimos cerca de los 800 pesos al comienzo de esta semana. Sin embargo, el cierre de ayer estuvo más cerca de los 770. A pesar del repunte de ayer, hemos visto también un retroceso en las últimas semanas que queremos analizar. Para eso estamos en contacto con el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, gracias por conversar con nosotros. Bueno, Ricardo, ya dábamos el contexto, lo vimos en algún momento el tipo de cambio cercano a los 800 pesos, se ha ido alejando de esa frontera. ¿Qué es lo que está influyendo por estos días en el precio del dólar acá en nuestro país? Efectivamente, tuvimos alzas consecutivas durante varios días del tipo de cambio, donde lo vimos acercándose a esos 800 pesos, que es un nivel psicológico muy importante. Pero ya en las últimas jornadas se ha visto este último declive. ¿Y por qué? Porque hemos visto que en Estados Unidos se ha liberado un poco de presión. Hay que considerar que el tipo de cambio se está moviendo por factores externos e internos que han sido muy importantes. Ajá. En la parte externa, lo que ha pasado en Estados Unidos es que conocimos datos de inflación al consumidor que fueron alineados a las expectativas, e incluso el dato de IPC subyacente, que elimina de la medición todo lo que son los bienes que tienen mucha fluctuación de precio, especialmente por estacionalidad, salió por debajo de la expectativa, resultó levemente inferior a lo que esperaba el mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque en el último tiempo conocimos datos muy elevados de inflación en Estados Unidos y también favorables datos de empleo y otras cifras económicas. Esos datos que mientras salían positivos, se seguía incrementando la posibilidad de que la Reserva Federal comenzara pronto su retiro de estímulos monetarios. Si comienza este retiro de estímulos monetarios, va a haber menos dólar circulando del que existe en el crecimiento que existe actualmente. Claro. Y eso lo que provoca básicamente son alzas en la cotización del dólar. Como actualmente estamos viendo que ese retiro de estímulos ahora es menos probable, considerando que los datos inflacionarios liberaron esta presión a la Reserva Federal, se generó el efecto contrario, un declive en el dólar a nivel global. Y eso obviamente también tuvo implicancias en Chile, debido a que también tenemos ese factor clave de Estados Unidos. Ricardo, y ese factor, lo que está ocurriendo en Estados Unidos en particular, ¿por cuánto tiempo podría sostener estos niveles del tipo de cambio? Es bastante probable que sea poco tiempo, porque en general tenemos fundamentos que siguen siendo alcistas para el dólar en Chile, tanto en la parte externa y también en la parte local. En lo externo, este dato alivia un poco de presión para la Reserva Federal, pero no quita la presión completa, considerando que las cifras efectivamente en la principal economía del mundo han estado muy sólidas, e incluso miembros de la Reserva Federal han dicho que es probable que se necesite un pronto retiro de estímulos, porque si no se puede sobrecalentar la economía. Si se mantienen los estímulos monetarios actuales, Sebastián, es muy probable que se consiga un crecimiento económico sólido, pero acompañado de una elevada inflación. Y eso es cuando se sobrecalienta una economía. Para poder evitar ese sobrecalentamiento, hay que comenzar a subir las tasas o a retirar los estímulos monetarios en este caso, para posteriormente subir las tasas y así liberar esa presión inflacionaria. Es el único factor que lo puede lograr en este momento. Y en base a eso, obviamente que se espera que la Fed pronto comience este retiro de estímulos, por lo tanto, debiéramos seguir viendo una apreciación del dólar, esto hablado a nivel global. Ajá. Ricardo, ahora entiendo que el diferencial de tasa, es decir, cómo está la tasa local, también influye en esto. Y en ese sentido el Banco Central también ha dado sus propias señales acá en Chile. ¿Hacia dónde podría influir entonces, en qué sentido, en el tipo de cambio, lo que está ocurriendo acá con las tasas? Efectivamente, de hecho, en la última encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que en Capitaria tenemos la suerte de responder, se está especulando que ya se vienen 2 alzas de tasas consecutivas por parte del Banco Central de Chile. Esas alzas de tasas lo que está indicando es que la economía chilena viene por una muy buena recuperación. Los apoyos gubernamentales, los retiros de fondos de AFP ha apoyado bastante en esta reactivación económica. Y obviamente que a medida que siga esta economía recuperándose, se necesita lo mismo que se necesita en Estados Unidos, comenzar un proceso de alza de tasa o de políticas monetarias que no sean tan expansivas, porque si no se va a sobrecalentar la economía. En Chile veníamos con inflación bastante controlada, ligeramente cerca de la parte alta del rango meta del Banco Central, pero en la última cifra ya se disparó la inflación. Y esa inflación que se ha disparado y que probablemente se mantenga al alza en los próximos meses, va a generar que el Banco Central de Chile tiene que comenzar su proceso de alza de tasas, bueno, ya lo comenzó, mejor dicho, tiene que continuar este proceso de alza de tasas, y eso es una presión alcista
alcista para la moneda local. Perfecto. Eso implica de que por diferencial de tasa el peso se aprecia frente al dólar, por lo tanto el dólar tiene una presión bajista, pero solamente por el factor de diferencial de tasa. Hay que considerar de que en la parte interna de nuestro país tenemos una situación aún de incertidumbre política, y esa incertidumbre política puede ser clave para seguir viendo una apreciación. Sí, y me imagino que es difícil hacer con precisión un análisis de qué es lo que está pesando y ponderarlo de alguna manera. Pero en estos momentos, Ricardo, ¿qué factor crees tú que empieza a influir más en las proyecciones de aquí hacia fin de año? Si es que la situación política, la incertidumbre precisamente, como tú lo mencionabas, o otro tipo de factores. Sí, hay que considerar que hoy en día tenemos un mix de factores, Sebastián, que están impactando, pero lo más importante por lejos es que el mercado está viendo qué está pasando con la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el principal banco central del mundo y por lejos es quien tiene una mayor cantidad de inyección monetaria a nivel global. Perfecto. Por lo tanto, si comienza su proceso de retiro de estímulos, eso va a generar de que el dólar se siga apreciando en el mundo y obviamente va a tener una repercusión a nivel local. Pero también hay que considerar de que hay una situación de incertidumbre en Chile, pero también en el continente. ¿Y por qué hablo del continente? ¿Por qué hablo de América Latina específicamente? O de Sudamérica. Por algo muy sencillo. Porque cuando ingresan flujos, por ejemplo, en fondos de inversión que están indexados a lo que suceda en Sudamérica, si en la situación de los países sudamericanos no es la mejor, que hoy en día estamos viendo situación de incertidumbre en varias economías de nuestros vecinos, eso implica de que también ingresan menos dólares a Chile por efecto rebote, porque claro, obviamente si alguien quiere invertir en Sudamérica, también va a invertir en Chile. Si es que no quieren invertir, como sería la situación actual, ingresan menos dólares. Y esa situación implica que el dólar también se aprecia, ¿sí? Sí. Ricardo, por último, entonces, con esos antecedentes, la posibilidad de que se rompa la barrera, esa frontera de los 800 pesos, no es tan lejana, ¿no? No, para nada lejana. De hecho, es muy probable que lo veamos pronto, esa ruptura de los 800 pesos, especialmente si la Fed es mucho más concreta en sus comentarios, en decir que va a comenzar su proceso de retiro de estímulos. Sí. Y también no hay que olvidarse la incertidumbre política que viene en Chile, especialmente porque no hay ninguna claridad de quién va a ser el próximo presidente y también la Convención Constituyente ha generado más dudas que certezas, lamentablemente, y eso también es un factor de incertidumbre adicional hacia el país. Por supuesto, y en la medida que se vayan despejando algunos de ellos, vamos a ver también variaciones ahí en el tipo de cambio. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Gracias, Sebastián, por la invitación. Que tengan buen día.